muchos hermanos de la iglesia dicen que nadie se va a perder por comer carne. ¿Tiene que ver el consumo de carne con la salvación? Así que esa es la pregunta. ¿Tiene algo que ver el consumo de la carne con la salvación? Tal vez sería bueno mencionar las diferentes clases de dietas que tenemos. Y yo creo que tenemos, vegana, primero. Sí. Génesis 1:29. Que no es nada animal. Sí. Luego tenemos lacto-ovo, vegetariana. Sí, con algunos productos animales. Productos lácteos, sí. Y luego tenemos una dieta que permite comer carnes limpias. Y finalmente tenemos la persona que dice, levántate, mata y come. Es decir, come lo que quieras. Entonces, tradicionalmente la Iglesia Adventista ha sugerido fuertemente que sigamos una dieta sin carne. Pero ¿tiene algo que ver el consumo de carne con la salvación, pastor? Muy buena pregunta. Yo quizás dividiría la pregunta que hace la persona que le escribe en dos, pastor. La primera parte es, ¿será que la gente que come carne se va a perder? Esa sería la primera parte. Y ahora la segunda, ¿será que el evitar consumir la carne ayuda a nuestra salvación? Trataría de hacerlo de esa manera. Muy bien, muy buena distinción. Sí, para que podamos aclarar cada concepto. La primera, ¿será que la gente se pierde por comer carne? Sería la primera parte. Bueno, la Biblia presenta que los sacerdotes comían carne, Abraham comía carne, Jesús comió pescado. Así que no podemos decir que el comer las carnes limpias, pueda hacer que una persona se pierda. No podemos decir eso. Porque obviamente en la Biblia encontramos los casos de las personas que comen carne. Jesús estaría perdido. Jesús, ¿no? Imagínate, y Jesús no. Así que eso debe quedar claro. O sea, el comer carne, de paso, tampoco es condición de discipulado, pero podemos verlo un poco más adelante. Entonces, ese punto está claro. Ahora, lo segundo, ¿será que el dejar de comer carne puede ayudar a nosotros a nuestra salvación? Esa es la otra parte. La palabra del Señor nos muestra cuando Dios creó al hombre, pastor. Dios creó al hombre para que el hombre viviera sin comer carne de animales. No iba a existir la muerte. Correcto. Entonces, Dios, la idea era que el hombre fuese vegetariano. Y Génesis 1:29 dice con exactitud cuál fue la dieta que Dios le dio al hombre en ese mundo perfecto. Correcto. Así que si quiere leerla, pastor, adelante. No solamente los hombres eran vegetarianos. Cuando yo uso la palabra hombre, sí, estoy usándolo en términos genéricos, hombre y mujer. Desde luego. Porque así lo usa Génesis 5:2. Dice que Dios llamó al varón y a la hembra hombre. Así que cuando decimos hombres no estamos siendo sexistas, como dicen. Así que dice el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y los animales todos eran vegetarianos también. Todos. Porque dice el versículo 30, a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Correcto. Entonces aquí encontramos que esa es una dieta vegana. Correcto. Y ese es el plan original de Dios. Ahora, nosotros estamos en un mundo de pecado, pero todas las cosas van a ser restauradas. Es lo que dice la palabra. Y cuando todo sea restaurado, pues nosotros vamos a volver a ser veganos, que era el plan original de Dios para el hombre. Así que en el cielo seremos veganos. ¿Por qué decimos que el dejar de comer carnes ayuda en nuestro camino a la salvación? Porque el dejar de comer carnes pues nos prepara para ese mundo venidero. Nos prepara para ese mundo donde nosotros no vamos a estar ni correteando a las gallinas para... No vamos a ir de pesca tampoco, ¿verdad? No vamos a estar matando el cordero tampoco en el reino de los cielos, porque muerte no habrá. No habrá derramamiento de sangre tampoco. Así que ese punto es bueno tenerlo en cuenta, porque sí es efectivo el hecho de que nosotros, al dejar de comer carne, pues nos preparamos para ese camino. Primer argumento. Segundo argumento. El segundo argumento es que no es lo mismo comer la carne que comió Abraham a comer la carne que vende Tyson. Y disculpa que usé un nombre comercial, quizás no debía haberlo dicho, pero a comer las carnes comerciales que se venden en cualquier lugar y en cualquier país del mundo. Es muy diferente cuando usted sabe que usted crió a un animal con
que es un animal sano, que es un animal que no tiene hormonas, que es un animal que no va a producir ningún efecto malo en su salud cuando lo consume, a comer un animal que usted no tiene ni idea quién lo cuidó, ni qué le pusieron, ni dónde, ni qué efectos el consumo de ese animal va a traer en su organismo. Así que hoy en día no se recomienda el consumo de carne, y la Iglesia Adventista es bien fuerte en eso, en recomendar a sus miembros que se alejen del consumo de carne precisamente para cuidar su salud. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud, eso fue en octubre o noviembre, no tengo la fecha exacta, pero ustedes lo pueden buscar en la internet, cualquiera lo puede buscar en la internet. La Organización Mundial de la Salud declaró que cualquier persona que consuma embutidos, estoy hablando de salchichas, salchichones, mortadela, todo ese tipo de cosas, tiene un 18% más de adquirir cáncer que una persona que no los consume. Seguro. Entonces, ya la Organización Mundial de la Salud nos está advirtiendo. Cuando vamos donde el médico y el médico dice, oye, pero tus triglicéridos están muy altos, tu colesterol está muy alto. Y entonces, ¿qué hago, doctor? Mire, no consuma carnes rojas. Ahora, el médico nos está diciendo que las carnes rojas están aumentando algunos de nuestros problemas de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejar de consumirlas. Seguro. Así que, si queremos vivir una vida saludable en esta tierra, lo mejor sería ir desde ya preparándonos para poder disfrutar de esa dieta ideal que disfrutaremos por la eternidad. Así que son dos argumentos bien fuertes para que entendamos por qué nosotros como adventistas promovemos y enseñamos una dieta saludable. Amén. Ahora, es interesante, hoy en día se está hablando mucho del cambio climático. Sí. Donde antes se hablaba del calentamiento global, ¿verdad? Pero ahora con el frío que está en Chicago, que está haciendo en Chicago bajo cero, ya la gente no dice calentamiento, sino cambio climático, que es más genérico. Es interesante que hablan en cuanto al uso de productos que vienen de petróleo, primordialmente la gasolina que se mete en los carros. Sin embargo, el estiércol de los animales es uno de los grandes contaminantes del medio ambiente. Los gases que salen de allí son terriblemente contaminantes, pero casi no se dice nada de eso, porque a la gente le gusta su carne. Claro. Miren, por ejemplo, el consumo de carne está aumentando desmedidamente en el mundo, contrario a lo que debiera pasar. Pero también hay otro grupo muy fuerte que está aumentando el veganismo en el mundo. También, sí. Tenemos un grupo de personas fuerte que está queriendo vivir vidas saludables. Pero tenemos otro grupo de personas, mire, por ejemplo, China. China, como nunca antes, está aumentando su consumo de carne. ¿Pero cuál es la razón? Que el país se está enriqueciendo. Entonces, en la medida en que la gente tiene mayores posibilidades, pues aumenta su consumo de carne. Muchas de los lugares donde se produce carne que se comercializa en China, curiosamente está aquí en Estados Unidos. Cuando usted recorre lugares de Carolina del Norte, encuentra hectáreas y hectáreas y hectáreas con puros criaderos de cerdos. Y esos criaderos de cerdos generan, todo su estiércol es tirado a unas lagunas, donde allí esas lagunas son las que emiten esos gases hacia la atmósfera. Pero hay algo más, pastor. El 20% de los cultivos del mundo se están dedicando para cría de animales. Otros cultivos se dedican para hacer infinidad de cosas, para alimentar a los seres humanos, y aún para producir biocombustibles. Y para eso están talando las selvas del Amazonas para que poder criar animales para que la gente pueda consumir carne. Eso es lo que está haciendo Brasil. Por eso el presidente actual está muy de acuerdo con que se talen la selva, y lo que han comenzado a sembrar específicamente es soya transgénica. Porque la soya transgénica se convierte en el alimento más barato del mundo, especial para la crianza de los animales. En otras palabras, cuando alguien consume carne, está comiendo animales que están siendo alimentados con los alimentos más baratos del mundo, y además de eso que han sido adulterados genéticamente para que puedan tener o dar animales gordos, que es lo que la gente finalmente espera, y sacar esos animales en un menor tiempo para dar una mayor cantidad de productividad o de aumento de ganancias a los inversores en estas industrias. Hoy en día estamos viviendo una industrialización en cuanto a la carne animal como nunca antes en la historia. Por eso yo invitaría a todas las personas que consumen carnes que eso está trayendo problemas a su salud,
por el mercantilismo. La gente está interesada en el dinero. La gente no está interesada en lo que el otro sufre. Porque quizás ni en las mesas de ellos se pone la carne de este tipo. Ni siquiera consumen ellos su propia carne, pero sí están interesados en que eso se venda por doquier y la gente se alimente mal. Sí, las selvas allá del Amazonas son uno de los grandes pulmones del planeta Tierra. Y cuando la gente come carne, talan los árboles para producir más animales, y entonces se empeora el cambio climático. Pero hoy en día uno no oye sino hablar de eliminar los productos que vienen del petróleo. O eliminar los vehículos para que no generen polución. Sí, o sea, hacer vehículos eléctricos. Y yo no digo que está mal, porque uno quiere un medio ambiente bien sano y bien limpio, pero también deberían hablar de lo otro que está causando un grave problema, el estiércol de los animales y el hecho de que están talando las selvas también. Ahora, para un adventista, lo ideal es regresar al plan original para prepararse para el plan que vendrá en el futuro. Claro, por supuesto. Una vez el Señor Jesucristo tuvo una discusión con algunos líderes religiosos de Israel, donde ellos le presentaron el asunto del divorcio. Dijo, bueno, está bien que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa. Y el Señor Jesucristo le dice a ellos en Mateo 19, si podemos ir ahí un momentico. Claro que sí, pastor. En Mateo el capítulo 19, el Señor Jesucristo les dice dónde está la pauta ideal de Dios en lo que respecta el matrimonio y el divorcio. En el versículo 4 dice, y respondiendo él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Génesis? Varón y hembra los hizo y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces ahora ellos se refieren a un plan B. que Dios permitió comer carnes limpias como un plan B. No era el plan A, el plan B. Ellos salen con un plan B. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces, ¿qué va a decir Jesús? Jesús va a decir, pero eso fue porque ustedes tenían un corazón duro. Pero hay que volver al principio. Ese es el plan. Ajá. Dice el versículo 8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, nosotros los adventistas, Dios nos llama a regresar al plan original, aún en este mundo de pecado. En el matrimonio Jesús dice, al principio no fue así, sigan el plan del principio, pues la dieta fue establecida al mismo tiempo. Al principio. Desde luego. Así que hay que regresar. Lo mismo el asunto de que hay dos géneros. Los adventistas decimos que hay varón y hembra. Hoy en día el mundo dice que puede haber 50, 60 géneros. Tenemos que regresar a guardar el sábado, porque ese es el plan original. Entonces, ¿cómo decimos que hay que volver al plan original con el sábado, con la distinción de género, con el matrimonio, pero no la dieta original? Eso no aplica. Es cierto. Hay que regresar al plan original. Bueno, pienso que las personas tienen que ir avanzando en el camino. Sí, ahí eso es muy importante. Por ejemplo, una persona que no conoce nada, que come de todo, come ostras, come pulpo, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Sí. Come todo lo que le sirvan. Se va quizás al mercado chino donde encuentra serpientes, tortugas, levántate, mate y come. Bueno, entonces, si esa persona ahora conoce lo que Dios dice en su palabra, descubre Levítico 11, donde el Señor reguló las carnes limpias, pues yo le invito a esa persona que pase de esa dieta que Dios no aprueba a una dieta que Dios permitió que el pueblo tuviese, sí, que es animales limpios. Perfecto. Pero ahora, después de esa dieta, pues ya estaría listo para ir pasando a otra dieta y quizás posiblemente a la lacto-ovo vegetariana. Entonces, no dejar completamente los productos animales, quizás algo de leche. Bueno, yo no tomo leche hace 18 años, pastor. Ningún derivado de la leche, ni ningún producto de leche, y lo hago por salud, ¿verdad? Claro. Y soy una persona saludable y mis estados de calcio y todo está perfecto en mi organismo, pero algunas personas creen que dependen de eso. Ok, está bien, consuma leche, los huevos, consuma los huevos si quiere, y entonces ahí estaría listo ya para luego dar el otro paso.
y entonces ahora poder tener una alimentación vegana donde pueda tener y obtener de la tierra y de los frutos de la tierra y de las semillas todos los nutrientes necesarios para tener una vida saludable. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque hay que pasar de lo que Dios no aprueba a lo que Dios aprueba y luego llegar al ideal de Dios. Entonces, así es como funciona. Dios es un Dios de amor y nos va llevando en forma progresiva. En otro programa hablamos acerca de el que no come carne, el conflicto que había en Romanos 14, en 1 Corintios 8, ¿verdad? Miramos en otro programa que el que no come carne no critique al que come carne y el que come carne no critique al que no come carne, porque como este es un asunto que usted decía que a veces puede traer algún conflicto en la iglesia, Dios no quiere que eso genere división entre nosotros, todo lo contrario. Dios nos está poniendo todas las cosas para que nosotros, siguiendo su palabra, podamos seguir el ideal y preparándonos para la eternidad. Elena White en 1863 tuvo su visión de la reforma pro salud. Pero la hermana White luchó por años para vencer completamente la carne. Pero finalmente logró vencer la carne. De la misma manera sucede con miembros de iglesia. Hay miembros de iglesia que anhelan dejar la carne, pero les resulta difícil porque han acostumbrado el cuerpo a eso. Si siguen luchando, orando, dependiendo del Señor, llegarán al momento donde finalmente van a poder vencerlo completamente. Te doy una ilustración. Mi esposa, con quien voy a cumplir 50 años de casado este año. Felicitaciones, pastor. Gracias. Felicitaciones. Me doblo, usted me lleva 25 adelante. Esa mujer es muy tolerante y muy paciente. Pero ella, cuando nosotros nos casamos, como por 14 años, íbamos a un restaurante, ella pedía carne. Yo nunca jamás, porque yo crecí vegetariano, vegano, nunca le decía, oye, pero tú no sabes lo que dice la hermana White. La hermana White dice que tú no debes comer carne. Deja la carne, deja la carne. No. Sencillamente yo dejaba que ella hiciera su cosa porque ella ya sabía lo que dice el Espíritu Profecía. Pero estaba luchando. Sí, entonces ¿para qué marchar? ¿Para qué martillar? Entonces un día fuimos a un restaurante y nos trajeron los menús. Ella miró el menú y me dijo, ¿sabes? Yo creo que yo voy a dejar la carne. No pidió carne y desde ese día no ha vuelto a comer carne. Le da asco cuando lo huele. Gloria a Dios. Así que esa es cuestión de dejar que la gente progrese. De nada vale martillar a la gente, criticar a la gente, y también por el otro lado, tampoco debemos nosotros justificar el consumo de la carne. Ni lo uno ni lo otro. Sí, ni criticar ni justificar. Exacto, porque una persona que sabe que debe dejar de comer carne y lucha y quiere y cae, pero luego se levanta y finalmente vence la carne, hay esa situación. Pero la otra situación es una persona que dice, yo no veo nada malo con comer carne y yo voy a seguir comiendo carne hasta que el Señor Jesucristo venga. Esa es la otra actitud del otro extremo. Así que el consumo de carne no tiene que ver directamente con la salvación. Es decir, eso sería justificación por obras, es decir, que si dejas de comer carne te vas a salvar, claro. Pero si comes carne no te vas a poder salvar. Ahora, ¿cómo resolvemos un último problema en los minutos que nos quedan? La Biblia permite el consumo de carnes limpias. Sí. Tales llamadas limpias, ¿no? En la época del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo comió pescado. Los evangelios lo dicen claramente. Sí. Pero la hermana White escribió que no debemos ni siquiera consumir carnes limpias hoy en día. Ni de pescado, ni de pollo, ni carne roja. No debemos consumir eso. Entonces, ¿acaso la hermana White no está contradiciendo lo que dice la Biblia? Porque la Biblia dice que se pueden comer carnes limpias. La hermana White dice, ni siquiera las limpias. ¿Cómo resolvemos ese aparente conflicto? Bueno, es bueno aclarar que la hermana White tiene un equilibrio extraordinario. Una de las cosas que admiro de la hermana White es su equilibrio. Incluso hay momentos en que ella dice, si no sabe reemplazar la carne, es mejor que siga la comiendo para que no vaya a tener un problema de salud. Hasta allá el equilibrio, ¿verdad? Sí. Pero el punto es que ella señala que
la carne estaría afectando la salud de los seres humanos, no solo por las revelaciones que Dios le había dado, sino por la manera como esa carne por el mercantilismo, por el proceso. Ya dijimos lo que dijo apenas hace 5 años atrás la Organización Mundial de la Salud, que no se coman embutidos. Y la gente lo sigue haciendo. Y salió publicado en todos los periódicos, en todos los noticieros del mundo. Y hay gente como que no le importa su salud. Pero es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén, es amén. que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Es que yo debo cuidar mi cuerpo. Entonces, basado en eso, la hermana White dice, la carne que se produce hoy es una carne con problemas. Aún la limpia. Aún la limpia. Porque tú no sabes con exactitud qué te estás comiendo, ni qué animal, ni cómo fue cuidado, ni cuántas hormonas le están aplicando, ni cuántos antibióticos que van a afectar tu organismo. Entonces, lo que la hermana White está diciendo es, esta carne no es apropiada. Ya no es segura. Ya no es segura. Lo que era seguro antes, en una era agraria, agrícola, sí. Hoy en día no es seguro. Cuando cada uno cuidaba sus propios animales, cuando cada uno sabía qué comía y qué le daba a su familia, ahora no es seguro bajo ninguna circunstancia. Y voy a decir algo más, entre más tiempo pase, más inseguro va a ser. Porque lo único que le interesa a los grandes potentados que manejan la industria cárnica en el mundo es dinero. No le interesa la salud de la gente, sí. Es dinero. Y la gente tiene que entender eso. Ahora, es diferente si usted tiene su gallinita criolla en la casa y usted ahora quiere tomar esos huevitos criollos, porque incluso la hermana White dice que hasta huevos de gallinas sanas pueden ayudar a prevenir enfermedades. Pero estamos hablando de la misma cultura agrícola, la que tenía Abraham, la que tenía Jacob, la que tenía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, que era en la tierra de Gosén. Pero es muy diferente a cómo sucede hoy. Cuando las circunstancias cambian, Dios cambia su consejo. Desde luego. ¿Qué pensaríamos de un Dios que obrara de la siguiente manera? Yo, ahora estoy citando a Dios, yo le dije al pueblo de Israel que podían comer carnes limpias. Y como yo lo prometí una vez, aunque esas carnes estén todas contaminadas hoy, yo nunca cambio. Así que cómetelas. Yo tendría problemas con esa clase de Dios. Si Dios se da cuenta que lo que una vez permitió no afectaba la salud como hoy, si después viene una época cuando el consejo que Él dio ya no aplica porque el mundo animal está enfermo y porque se inyectan hormonas y antibióticos, etcétera, cambiaría el consejo de Dios porque Él quiere que nosotros estemos saludables. Así que Dios toma en cuenta las circunstancias, la época. Y los pescados que comió Jesús no son los mismos peces de hoy en día. No. El mercurio que tienen hoy en día los peces es mucho mayor, enfermedades mucho mayores. Dios entonces cambia su consejo porque Él no quiere que estemos enfermos. Tenemos que entender que Dios no nos dice que debemos dejar de comer carne por quitarnos algo bueno, sino porque Él sabe que nos va a hacer daño. En ese tiempo, pastor, no existían sistemas de alcantarillados que botan toda la inmundicia, todas nuestras heces fecales las botan a las aguas. Eso no existía. La gente hacía su necesidad y la cubría con tierra. Y la tierra lo absorbía. Exacto. Pero ahora todo eso se va por el sistema alcantarillado y es vertido en las aguas de los ríos y de los mares. Sí. Y de ahí los peces se alimentan con esa inmundicia. Te doy un ejemplo. Yo he visto fotos de hace 150 años del río Guaire que pasa por Caracas. Okay. La gente se iba a bañar los domingos ahí y pescaban. Desde luego. Hoy en día uno ve avisos, peligro. Ni siquiera la gente puede acercarse al río. ¿Por qué el cambio de consejo cuando se permitía antes que se bañaran y pescaran y ahora no? Cambiaron las circunstancias. Porque el río está contaminado y lo que una vez se permitió ahora no se permite. Correcto. Entonces lo mismo sucede con la carne. El mundo animal está mucho más enfermo. La industrialización le ha inyectado hormonas para que crezca más rápido, antibióticos, preservativos, etcétera, que afectan la salud del ser humano. Y por esa razón Dios dice lo que era seguro antes, ahora no es seguro. Deja completamente la carne y regresa al plan original. ¿La gente tendrá luchas? Sí. Pero finalmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cristo Amén. dará finalmente la victoria. Amén. Gloria a Dios.
Elena G. de White aborda el tema del consumo de carne dentro de un marco profundamente espiritual, donde la alimentación no se considera simplemente un acto físico para sostener la vida, sino un componente integral del proceso de transformación moral y crecimiento espiritual que todos los creyentes están llamados a experimentar. Para ella, el alimento es un símbolo de obediencia, disciplina y reforma interior, y la carne, particularmente en los tiempos finales, representa una barrera tanto física como emocional que dificulta la claridad mental y la sensibilidad espiritual que Dios desea cultivar en su pueblo. Su reflexión no se limita únicamente a cuestiones de salud, aunque la salud es una parte fundamental, sino que introduce el tema de la carne como un punto donde convergen la reforma pro-salud, el autocontrol, la restauración del carácter humano a la semejanza divina y la preparación necesaria para la salvación final. La autora presenta la alimentación carnívora como un hábito que, en el pasado, pudo haber sido tolerado o incluso necesario en ciertas circunstancias, pero que en los últimos días pierde justificativo debido a su impacto nocivo sobre el cuerpo, la mente y la vida espiritual de quienes desean una comunión más estrecha con Dios. La visión de White sobre el origen del régimen alimenticio ideal. Para comprender su postura, es necesario recordar que Elena G. de White sitúa el origen del orden alimentario humano en el Edén, donde la dieta era completamente vegetal, abundante en frutas, granos y semillas, y libre de productos provenientes de la muerte animal. Esta concepción edénica no es simplemente la descripción de un modelo antiguo, sino la representación de la voluntad original de Dios respecto al diseño humano. Para la autora, el alimento vegetal simboliza armonía, vida y perfección, mientras que la carne aparece después del pecado como una concesión temporal adaptada a un mundo desordenado. White sostiene que Dios permitió este cambio dietético por compasión hacia la humanidad debilitada, pero dicha concesión nunca fue señal de un ideal divino. En su razonamiento, la alimentación vegetal está íntimamente unida a la restauración espiritual, pues el regreso a un régimen similar al del Edén forma parte del proceso de santificación progresiva, donde el creyente vuelve a alinearse con la intención original del Creador. La carne, en contraste, simboliza una adaptación a la fragilidad humana y a la degradación moral que el pecado introdujo, siendo por ello un alimento que la humanidad debería abandonar a medida que avanza hacia una experiencia espiritual más plena y madura. La carne como obstáculo para el desarrollo del carácter cristiano. Uno de los argumentos más extensos y recurrentes en los escritos de White es que la carne influye negativamente en la mente y en los sentimientos, afectando la capacidad de discernir la voz de Dios. Según su perspectiva, el consumo habitual de carne introduce en el organismo elementos excitantes que perturban la serenidad mental, disminuyen la resistencia moral y entorpecen la sensibilidad espiritual. Ella señala que la carne produce irritación, exalta pasiones, altera el juicio y dificulta el autocontrol, cualidades que son esenciales para quienes buscan la santificación. En su visión, la reforma del carácter no puede estar separada de la reforma del apetito, ya que ambos aspectos forman parte de una misma obra de purificación. Aunque reconoce que la carne puede ofrecer fuerza física temporaria, insiste en que dicha energía se cobra un precio elevado, pues introduce un estado fisiológico que complica el dominio de las pasiones y favorece impulsos menos nobles. En consecuencia, el creyente que se alimenta de carne enfrenta un desafío adicional para mantener la mente en equilibrio y cultivar la serenidad espiritual necesaria para comprender verdades elevadas, resistir la tentación y reflejar el carácter de Cristo ante el mundo. La degeneración física y moral causada por el consumo de animales. También expone con frecuencia su preocupación por el deterioro de la salud humana debido al uso de la carne como alimento, destacando que los animales modernos ya no poseen la calidad que tenían en épocas antiguas. Según su visión, la degradación ambiental, la introducción de enfermedades en los animales y los métodos de crianza han convertido los productos cárnicos en portadores de toxinas y agentes patógenos que afectan gravemente el organismo humano.
Pero no se limita a la dimensión biológica, ella establece un puente entre la salud física y la moral, afirmando que los males que afectan al sistema sanguíneo influyen también en la mente y en el comportamiento. Así, comer animales enfermos no solo causa dolencias externas, sino que degrada la vitalidad mental y entorpece la percepción espiritual. Esta relación entre lo físico y lo moral es fundamental en su obra. Cualquier contaminación del cuerpo repercute en la claridad mental, y esta claridad es indispensable para discernir entre el bien y el mal, para escuchar la voz del Espíritu Santo y para cooperar con la obra divina en el alma. Por ello, afirma que en un tiempo donde la enfermedad animal se ha multiplicado, la carne se vuelve un alimento cada vez más incompatible con una vida dedicada a la pureza y a la formación de un carácter íntegro. La responsabilidad moral en la elección de los alimentos. La elección del alimento no es un asunto trivial ni meramente personal, sino una dimensión donde se expresa la responsabilidad moral del creyente. Ella enseña que cada acto del ser humano, incluso aquellos relacionados con la alimentación, debe estar orientado a glorificar a Dios y a sostener un cuerpo saludable como instrumento de servicio. Por esta razón, el consumo consciente de alimentos considerados dañinos, como la carne en circunstancias actuales, representa una falta de mayordomía del cuerpo, que es visto como un templo destinado al Espíritu Santo. En su razonamiento, cuando el creyente insiste en mantener hábitos que perjudican su bienestar físico, no está cometiendo únicamente un error de salud, sino que está afectando la obra divina en su vida. Él, al detener su crecimiento espiritual mediante decisiones voluntarias que deterioran mente y cuerpo, obstaculiza la influencia transformadora que Dios desea ejercer. En este contexto, abandonar la carne se convierte en una decisión ética, una expresión tangible de cooperación con la voluntad divina. No se trata de una imposición externa, sino de un acto consciente donde el creyente elige un camino de disciplina, autocontrol y apertura espiritual hacia la santificación. El avance de la reforma prosalud y el llamado progresivo a dejar la carne. Describe la reforma prosalud como un proceso gradual, en el que el creyente avanza paso a paso hacia un modelo de vida más cercano al ideal divino. Ella insiste en que no todos están preparados para abandonar la carne de manera inmediata, y que imponer reglas rígidas puede resultar contraproducente. Sin embargo, también afirma que la dirección hacia donde Dios guía a su pueblo es clara, un abandono eventual y definitivo del consumo de carne. Para ella, la progresión espiritual implica no solamente la adopción de hábitos alimentarios más saludables, sino la renovación de la mente y la disposición de renunciar a placeres que puedan obstaculizar la vida espiritual. La carne, siendo un alimento tradicionalmente arraigado en la cultura y el gusto personal, representa uno de los desafíos más significativos para muchos creyentes, pero justamente por ello su renuncia ofrece un testimonio de entrega y madurez. Sugiere que Dios trabaja con cada individuo según su nivel de comprensión, pero en la medida en que los tiempos se acercan al fin, el llamado a dejar la carne se intensifica porque la salud física y espiritual se volverán cada vez más frágiles debido al impacto de las enfermedades modernas, la contaminación y las presiones espirituales de los últimos días. La carne como símbolo del conflicto entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. En su trato con la temática de la carne, desarrolla un simbolismo profundo donde el alimento se convierte en una metáfora del conflicto entre el espíritu y la carne, entre la naturaleza elevada y las inclinaciones inferiores. Aunque reconoce que el término carne en la Biblia tiene un sentido moral que trasciende la alimentación, ella emplea la comida carnívora como representación concreta de hábitos que mantienen al creyente atado a impulsos terrenales. En este marco conceptual, el acto de comer carne no es únicamente una práctica alimentaria, sino un recordatorio de la lucha interna que todo cristiano experimenta. Ella entiende que la reforma del apetito es uno de los primeros terrenos en los cuales el creyente debe ejercer dominio propio, porque el apetito fue una de las primeras áreas donde la humanidad cayó en tentación. Así,
vencer en el plano físico fortalece la disciplina espiritual para resistir tentaciones mayores. La carne, al estimular pasiones y disminuir la serenidad mental, simboliza aquello que el cristiano debe superar para desarrollar un carácter armónico. Su abandono, por tanto, forma parte de una estrategia espiritual que busca liberar al individuo de cadenas que, aunque sutiles, lo atan a hábitos que contradicen la vida espiritual elevada a la que Dios lo llama. El papel de la voluntad en la reforma alimentaria. Uno de los aspectos más profundos de su pensamiento es su énfasis en la voluntad humana como elemento central de la reforma. Para ella, la decisión de dejar o no la carne no depende únicamente del conocimiento intelectual de sus consecuencias, sino del ejercicio consciente de la voluntad entregada a Dios. En su perspectiva, la debilidad del creyente ante la carne, ya sea por hábito, gusto, tradición o dependencia emocional, revela el estado de su voluntad y la necesidad de fortificarla mediante la dependencia del poder divino. Señala que Dios no obliga a nadie a cambiar sus hábitos, pero sí otorga fuerza a quienes deciden actuar en consonancia con la luz recibida. Dejar la carne, entonces, no solo transforma el cuerpo, transforma la voluntad misma, porque exige un acto de renuncia voluntaria que dispone al creyente a seguir la dirección de Dios en otras áreas de la vida. Esta dinámica refuerza una de las tesis centrales de su teología: la salvación involucra cooperación entre la gracia divina y la decisión humana, y la alimentación es uno de los terrenos concretos donde esta cooperación se manifiesta. El abandono de la carne como preparación para el tiempo final. A medida que White profundiza en temas proféticos y escatológicos, el abandono de la carne adquiere una significación especial. Ella sugiere que en los tiempos finales, la vida física del creyente enfrentará mayores desafíos debido a las enfermedades modernas, la degeneración de la naturaleza y el deterioro general del ambiente. En este contexto, la carne se vuelve un alimento cada vez más incompatible con una vida saludable. Pero más allá de esto, ella afirma que quienes viven en los últimos días necesitan una mente clara, una percepción espiritual aguda y un dominio propio elevado, todas cualidades que se verán obstaculizadas por el consumo de carne. Así, abandonar la carne se convierte en parte del proceso de preparación para recibir la lluvia tardía, para enfrentar pruebas espirituales severas y para permanecer firmes cuando la fe sea probada intensamente. La autora recalca que la alimentación vegetal no salva por sí misma, pero contribuye a crear condiciones físicas y mentales que favorecen la receptividad espiritual. De esta manera, la dieta se vuelve parte de la preparación total para el sellamiento divino y la victoria final sobre el mal. Carne, salvación y santificación, ¿cómo se relacionan realmente según White? La abstinencia de la carne no es un requisito directo para la salvación. Ella no enseña que Dios excluya del cielo a quienes coman carne, ni que la dieta determine el destino eterno de una persona. La salvación es, en su visión, un regalo basado en la gracia y la fe. Sin embargo, si afirma con insistencia que la dieta influye profundamente en la experiencia de la santificación, que es el proceso por el cual el creyente crece espiritualmente, refleja a Cristo y desarrolla un carácter apto para el cielo. En este proceso, la carne se presenta como un obstáculo que retrasa o dificulta la obra de purificación del corazón. Aunque no salva ni condena automáticamente, afecta el terreno interno en el cual el Espíritu Santo debe obrar. Para ella, la salvación no se limita a un acto judicial de perdón, sino que incluye la restauración del ser humano en su totalidad, mente, cuerpo y espíritu. Por ello, cualquier hábito que debilite la mente o corrompa el cuerpo afecta, aunque sea indirectamente, la obra divina. En este sentido, dejar la carne es una consecuencia natural del compromiso con la santificación y del deseo de cooperar plenamente con Dios en el proceso restaurador. Observa que el apetito, especialmente cuando está desordenado, ha sido una de las fuerzas más destructivas en la historia humana. Ella analiza episodios bíblicos donde la indulgencia alimentaria se convierte en un símbolo de decadencia espiritual,
como el caso de Esaú, quien cambió su primogenitura por un plato de comida, o el pueblo de Israel, que murmuró contra Dios deseando la carne de Egipto, un anhelo que representaba una inclinación por volver a la esclavitud física y espiritual. Estos relatos no son simples historias del pasado, sino advertencias perpetuas. El apetito domina la voluntad cuando el individuo no lo somete a principios superiores, y así como el apetito condujo a la caída de Adán y Eva, también puede impedir el progreso espiritual de quienes viven en los últimos días. La carne, en este marco, no es solamente un alimento, es el objeto simbólico que representa la tentación de preferir la gratificación inmediata sobre los beneficios espirituales de largo plazo. Así, ella enseña que el dominio del apetito es una escuela donde el creyente aprende a gobernar impulsos más complejos, y que la victoria en este terreno físico se proyecta sobre la vida espiritual, preparando al individuo para pruebas más grandes, tanto morales como proféticas. La experiencia del pueblo de Israel como modelo para la Iglesia remanente. Sostiene que el recorrido del pueblo de Israel en el desierto constituye una ilustración detallada del camino espiritual que recorrerá la Iglesia remanente. En esta narrativa, la alimentación se vuelve un símbolo especialmente importante. Dios proveyó maná, un alimento ligero, puro y vegetal, que tenía el propósito de acostumbrar al pueblo a una dieta sencilla y saludable, libre de los deseos carnales que habían desarrollado en Egipto. Sin embargo, la resistencia del pueblo y su insistencia en volver a la carne revelaron una falta de fe, autocontrol y disposición a aceptar la educación divina. Este episodio es una advertencia directa para los creyentes modernos, quienes también son llamados a adoptar una dieta más pura como parte de su preparación para la Canaán celestial. La carne que Israel deseó representa un apego a los viejos hábitos, una negativa a aceptar una reforma profunda y una preferencia por los placeres momentáneos por encima de la obediencia. Ella interpreta que, así como Dios intentó enseñarles la disciplina a través de la alimentación, hoy también enseña a su pueblo a someter el apetito como parte de la educación espiritual que conduce a la santificación. Así, la reforma dietética no es un asunto superficial, sino un componente pedagógico del proceso redentor. El vínculo entre claridad mental y comunicación divina. Un punto central en la teología práctica de White es que la mente humana debe estar en condiciones óptimas para recibir la influencia divina. Ella recalca que el Espíritu Santo obra por medio de pensamientos impresos en la mente, por lo que cualquier elemento que enturbie, irrite o debilite la actividad cerebral constituye un obstáculo espiritual. En sus escritos, White explica que la carne, especialmente la carne muy condimentada, grasa o proveniente de animales enfermos, produce efectos que afectan directamente la capacidad de pensar y razonar con equilibrio. Según ella, un cuerpo recargado de toxinas, inflamaciones o sustancias nocivas no puede ofrecer una plataforma sana para que la mente opere con claridad. El resultado es una reducción en la sensibilidad espiritual, una menor disposición a la oración y una resistencia disminuida a la tentación. White afirma que el enemigo de las almas busca justamente embotar la mente para impedir la comunión profunda con Dios, y que el exceso o el abuso de alimentos inadecuados, entre ellos la carne, es una de las herramientas que utiliza para lograr esa desconexión. De allí surge la insistencia en una dieta sencilla. Esta simplicidad alimentaria favorece no solo la salud física, sino un estado mental apto para comprender la voluntad divina. La carne como origen de enfermedades físicas que afectan la espiritualidad. En un periodo histórico donde las ciencias médicas recién comenzaban a comprender la relación entre dieta y enfermedad, White anticipó la conexión entre el consumo de animales y la propagación de enfermedades graves. Ella sostiene que los animales modernos padecen múltiples patologías, infecciones en la sangre, tumores, parásitos y condiciones degenerativas que pasan desapercibidas para los consumidores pero que, al ser ingeridos, introducen en el cuerpo humano agentes que debilitan la vitalidad, promueven la enfermedad y reducen la capacidad de resistencia inmunológica.
Esta debilidad física no es un asunto meramente biológico, disminuye la fuerza moral, afecta la energía para el servicio y compromete la disposición espiritual. Un cuerpo constantemente enfermo o fatigado por el proceso de desintoxicación tras ingerir carne, se convierte en un terreno donde resulta más difícil orar, más complicado estudiar las Escrituras, más complejo resistir el mal y más desafiante mantener la firmeza emocional. Por eso afirma que, en un tiempo donde los animales están cada vez más enfermos, la recomendación divina se orienta claramente hacia una alimentación libre de productos animales. La salud física, en su pensamiento, es la plataforma sobre la cual se edifica la salud espiritual, y cualquier cosa que afecte la primera afecta también la segunda. La educación del paladar como símbolo de la educación del alma. El ser humano no nace con gustos fijos e inmutables, sino que desarrolla preferencias alimentarias según la exposición cultural y los hábitos adquiridos. Ella señala que el paladar puede habituarse a alimentos sencillos y saludables si se le educa con paciencia, y del mismo modo puede ser esclavizado por alimentos estimulantes como la carne, los condimentos fuertes, la cafeína o los dulces excesivos. Esta maleabilidad del paladar representa para Guay una metáfora de la educación espiritual. Así como el organismo puede aprender a disfrutar de alimentos puros, el alma puede aprender a deleitarse en cosas espirituales. Sin embargo, cuando el apetito domina, los gustos se vuelven tiranos y el ser humano pierde la libertad interior necesaria para seguir plenamente a Dios. Por ello, ella insiste en que la reforma dietética no se trata solo de cambiar un menú, sino de educar la voluntad, disciplinar los sentidos y desarrollar un gusto por lo que es puro. El proceso de dejar la carne, aunque difícil para algunos, simboliza una transformación más profunda, el desplazamiento de los impulsos inferiores por principios superiores, la subordinación del deseo al deber y la formación de un carácter alineado con el ideal divino. La carne y la violencia implícita en su obtención, reflexiones espirituales. Aunque Guay no adopta un discurso puramente animalista, sí menciona que la matanza de animales para consumo introduce en el mundo un ciclo de sufrimiento y muerte que contrasta con el ideal de paz divina. Ella sostiene que, cuanto más se aleja la humanidad del plan original de Dios, más se acostumbra a la violencia y más se insensibiliza frente al sufrimiento. El acto de matar animales, y la indiferencia frente a ese acto, refleja la dureza progresiva del corazón humano. Para Guay, si bien Dios toleró este sistema por causa del pecado, no lo aprobó como ideal. En un mundo restaurado, afirma, no habrá muerte ni derramamiento de sangre para sostener la vida, pues todo volverá a la armonía edificada en el Edén. Por ello, adoptar una dieta sin carne no solo es una decisión de salud, sino un anticipo del estilo de vida de la nueva tierra, una renuncia a la violencia y un gesto de sensibilidad moral. Ella plantea que quien aprende a valorar la vida, incluso la de las criaturas inferiores, desarrolla un carácter más compasivo, más semejante al de Cristo, y más apto para vivir en un reino donde reina la paz absoluta. El testimonio cristiano como razón para dejar la carne. La autora recalca que la vida del creyente es un testimonio, una carta viva que el mundo observa. En este sentido, la alimentación influye en cómo otros perciben el compromiso espiritual y la coherencia entre fe y práctica. Menciona que cuando los cristianos adoptan hábitos saludables y disciplinados, demuestran que su religión transforma realmente la vida cotidiana. Renunciar a la carne, especialmente cuando ésta es considerada un alimento normal por la sociedad, envía un mensaje poderoso sobre la seriedad con que se asume la reforma y la obediencia a los principios divinos. Además, ella observa que quienes siguen este estilo de vida frecuentemente experimentan mejoras significativas en su salud, energía y capacidad mental, lo cual refuerza aún más la credibilidad del mensaje adventista. Así, la dieta se convierte en una herramienta misionera, un modo de mostrar que Dios desea restaurar al ser humano integralmente.
La coherencia entre lo que se predica y lo que se practica es, en el pensamiento de White, una de las formas más eficaces de evangelización. La función de la temperancia en la preparación para la salvación. La temperancia, o dominio propio, es uno de los pilares de su pensamiento. Ella considera que esta virtud es fundamental para la vida cristiana, pues permite al creyente controlar impulsos que, si se desbordan, lo conducen al pecado. La reforma alimentaria es una escuela donde se aprende temperancia, y el consumo de carne es uno de los puntos donde esta disciplina se ve más comprometida. La carne, especialmente preparada con condimentos intensos, estimula el cuerpo y genera un deseo exagerado que dificulta la moderación. Así, el creyente se ve atrapado en un ciclo de deseos y satisfacciones que perjudican el equilibrio. La temperancia exige la renuncia consciente a aquello que perjudica el bienestar integral, y por eso dejar la carne es una expresión práctica de esta virtud. Indica que quienes logran dominio propio en el terreno del apetito estarán mejor preparados para resistir tentaciones de carácter moral, emocional o espiritual. Por esto, la temperancia no es simplemente un estilo de vida saludable, sino un componente esencial en la preparación para la salvación, pues fortalece la voluntad, purifica los hábitos y dispone al individuo a caminar en armonía con la ley divina. Describe la reforma pro salud, incluida la abstención de la carne, como parte del mensaje del tercer ángel, un mensaje que prepara al mundo para la venida final de Cristo. Según ella, este mensaje no es meramente doctrinal, sino también práctico. Insta al creyente a vivir de manera coherente con los principios del reino de Dios. La salud se convierte, por lo tanto, en una dimensión inseparable del llamado divino. Ella explica que la obra misionera tendrá mayor impacto cuando los mensajeros de Dios vivan vidas saludables que reflejen equilibrio, pureza y autocontrol. La carne, siendo un alimento que debilita tanto el cuerpo como la mente, no se ajusta a esta misión. Por eso, abandonar la carne no es un acto aislado, sino parte de una reforma integral que conecta con el anuncio de los mensajes de Apocalipsis. En este contexto profético, la dieta representa un testimonio de fidelidad, una señal de que el pueblo de Dios está dispuesto a obedecer principios divinos incluso en asuntos que la sociedad considera triviales. Así, la reforma pro salud no es una moda, sino un movimiento espiritual destinado a preparar un pueblo entero para encontrarse con su Creador.